Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a analizar la posibilidad de incluir desacoplamiento y prealimentación dinámicas en el caso del tanque de mezclado con concentración no homogénea que estamos estudiando. Cargaremos el modelo donde habrá un control en cascada de caudal de salida, pero estará abierto el resto de bucles, y luego también cargaremos los dos reguladores PI y el bucle cerrado, resultante de controlar nivel dando una referencia de caudal de salida y de controlar concentración dando una referencia de caudal de disolvente caudal B. Vamos a analizar en tiempo y en frecuencia el resultado de este multibucle más cascada para comprobar si es necesaria prealimentación y desacoplamiento y hasta qué rapidez, hasta qué ancho de banda. Si yo pongo estas cuatro amplitudes de perturbaciones y referencias y yo hago su respuesta ante escalón, aquí tengo las acciones de control, pero lo que me interesan ahora realmente son las dos últimas filas, que son los errores, las desviaciones. Y lo que vemos es que como hay integradores en los controladores, pues esas desviaciones acaban yendo a cero, pero hay un transitorio importante y posiblemente fuera interesante ver si un desacoplamiento cancela este efecto cruzado del bucle de concentración sobre el bucle de nivel y si una prealimentación comprando sensores cancela el efecto de estas perturbaciones. Bueno, más o menos vemos que el efecto gordo de este acoplamiento y de este perturbaciones pues dura 6 o 7 segundos y ahora lo que vamos a interpretarlo es en términos frecuenciales de ancho de banda. Como lo único que quiero es que el error sea pequeño, el error son las salidas 5 y 6, y pequeño, pues lo único que me interesa es que la magnitud sea pequeña, no me importa el desfase. Entonces, dibujo el diagrama de magnitud del diagrama de Bode del error en concentración, error en nivel respecto a las perturbaciones, que son las entradas 1 y 2 de este modelo en bucle cerrado. Lo que resulta es estos cuatro diagramas de Bode de magnitud. ¿Qué es lo que vemos? Pues que el pico del efecto de las perturbaciones está alrededor de 1 radián por segundo. El periodo, por ejemplo, es 2pi entre 1, pues 6 segundos y pico, o sea que ese transitorio que duraba 6, 8, 10 segundos, pues grosso modo, el equivalente en frecuencia es eso, esta actividad alta en este rango de anchos de banda, y lo que vemos es que a frecuencias bajas, como los reguladores tenían acción integral, pues obviamente las desviaciones son cero, a frecuencia cero, y a frecuencias altas, pues resulta que como el propio proceso de mezclado, claro, es un filtro paso bajo, eso es lo que hace la acumulación de líquidos en el tanque, precisamente por eso se diseña, bueno, pues a frecuencias altas tampoco hace falta controlar, porque el propio mezclado de la dinámica del proceso filtra el efecto de estas perturbaciones si les diera por variar rápidamente. Esto ocurre tanto en concentración como en nivel. Vemos, por lo tanto, que a partir de 10 radianes por segundo no es necesario controlar y realmente a partir de 10 elevado a menos 1 radianes por segundo tampoco sería necesario controlar, porque ya lo hace el multibucle. Entonces, bueno, pues tenemos efectivamente ese efecto de perturbación, sobre todo a 1 radián por segundo, y podríamos decir, por tanto, que si yo tuviera un feed-forward, una prealimentación, hasta 10 radianes por segundo, eso eliminaría la práctica totalidad del efecto de la perturbación. Si hago lo mismo con el desacoplamiento, cosa 5.3 es la respuesta en frecuencia cuando yo cambio la referencia de concentración al error sobre el nivel. Si el bucle estuviera desacoplado, esto sería menos infinito decibelios, logaritmo de 0, pero tenemos que también alrededor de 10 elevado a 0 radianes por segundo es donde se produce ese efecto más importante del acoplamiento y que si yo consiguiera cancelar hasta 10 radianes por segundo el efecto cruzado, pues básicamente habría eliminado la práctica totalidad de dicho acoplamiento. Por lo tanto, desde este punto de vista del análisis dinámico, lo que nos quiere decir estos diagramas de Bode de magnitud es que el ancho de banda de mi feed-forward y de mi desacoplamiento es suficiente con que sean 10 radianes por segundo. Bien, pues ahora que ya tenemos clara esta idea de ancho de banda, vamos a calcular realmente esta prealimentación. Vamos a gastar el modelo G2 en bucle abierto antes de cerrar los otros, ¿vale? Porque yo voy a calcular la prealimentación de modo independiente al desacoplamiento. Las entradas 1 y 3 son las perturbaciones, entonces a esta matriz de 2×2 con las columnas 1 y 3 le llamo G-disturb y G-control serán las 2 y 4 que son las variables manipuladas. Las perturbaciones y las acciones de control tienen exactamente el mismo retardo. Eso es bueno. Si el control tuviera más retardo que las perturbaciones, no lo podría cancelar sin ser anticipativo. Lo que necesito en mi aplicación para poder cancelarlas es que el retraso de las perturbaciones sea como poco el retraso de control. En este caso ha habido suerte porque los dos caudales, tanto el de perturbación como el de alimentación de disolvente, llegan al mismo sitio y entonces gracias a eso lo que podemos decir es que como los retardos serán idénticos yo podré
cancelar perturbaciones y control como si no hubiera retardo, porque luego su efecto real llegará exactamente al mismo tiempo. Si hago ahora simplemente la prealimentación estática, como hay integradores en el modelo, cambio evaluando en s igual a 10 elevado a menos 3 y menos inversa de control por perturbaciones da la matriz del feedforward en régimen permanente, pero el objetivo de este vídeo es hacerlo con función de transferencia completa. Vamos a copiar gcontrol a gcontrol sin retardo y lo mismo con gdisturb sin retardo, porque luego les meteremos el output delay a 0. Esto lo hemos dicho, recordemos, porque el retardo coincide y por tanto, si yo no lo tengo en cuenta, luego como los efectos se retrasen exactamente en la misma cantidad, pues cuando empiece a hacer efecto la perturbación, empezará a hacer efecto la cancelación de la misma por el control y por tanto no va a ser necesario considerarlo. Atención, claro, esto no ocurre siempre, ¿de acuerdo? En otros casos sí que habrá que considerar el retardo o las diferencias de retardo o aproximaciones del mismo. Bueno, pues la cuestión es que ahora simplemente estos son sistemas dinámicos, pero la fórmula del feedforward pues sigue siendo la misma. La inversa de gcontrol, cambiada de signo, por el g de las perturbaciones. Esta es la fórmula del feedforward y por tanto, pues si yo miro por ejemplo su función de transferencia de esto, pues es una cosa muy complicada. Y de hecho no es realizable. Aquí vemos que estos factores, aquí está un s solito y aquí hay el s cuadrado partido por s y por tanto no es realizable. Esto solo podría ser implementado hasta una cierta frecuencia. Si yo hago el diagrama de Bode de magnitud de este control feedforward ideal que debería implementar dinámicamente, sale esto de aquí y efectivamente no ser realizable significa que la respuesta en frecuencia tiende a infinito. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nosotros habíamos visto que con el multibucle que luego vamos a poner, si yo soluciono el problema de cancelación de perturbaciones hasta 10 radianes por segundo, 10 elevado a 1, entonces más o menos yo lo habré conseguido resolver prácticamente todo. Lo que veo es que este desacoplador dinámico tiene un diagrama de Bode de magnitud más o menos constante hasta 10 radianes por segundo. Con lo cual, vistas las necesidades que hemos analizado antes, como solo necesitaba controlar hasta unos 10 radianes por segundo, pues entonces significa que la versión estática de este desacoplamiento va a ser suficiente. Si yo calculo en s igual a 10 elevado a menos 3 el valor de GDS de feedforward DIN a ese valor de s, bueno, pues entonces obtengo esto de aquí, que obviamente coincide con el cálculo que había hecho antes solo con las ganancias. ¿De acuerdo? Con lo cual, al final hemos decidido que vamos a quedarnos con el feedforward estático, porque el feedforward dinámico no es realizable y realmente la cancelación de perturbaciones solo la necesito en un ancho de banda de 10 radianes. Con lo cual esto es una justificación, incluyendo dinámica, de por qué la solución estática es razonable en este problema concreto. Si ahora veo el desacoplamiento, pues el desacoplamiento en forma inversa se calculaba simplemente dividiendo lo de fuera de la diagonal, gcontrol 2,1, entre la diagonal, gcontrol 2,2, para desacoplar el efecto del bucle 1 sobre el bucle 2, y cambiando de signo. Entonces el resultado de todo eso es esta función de transferencia, donde aquí vemos que da realizable. Como da realizable, si hago su diagrama de Bode de magnitud, la respuesta en frecuencia no tiende a infinito y por tanto este sí que podría ser implementado, aunque la verdad es que vemos que hasta 10 radianes por segundo es la parte inicial más o menos constante y por tanto lo que sería implementar solamente su ganancia, desacoplamiento estático de 1, seguramente también fuera suficiente para esta aplicación en concreta, porque hemos visto que también en desacoplamiento solo necesitaba cancelar hasta más o menos 10 radianes el efecto cruzado. De todas formas, pues por simular luego, por ilustrar cómo implementar una prealimentación o un desacoplamiento en este caso dinámico, pues nosotros vamos a decidir implementar este desac qb2qs completo dinámico, porque tampoco amplifica mucho las altas frecuencias, aunque sí que es verdad que introduce una complejidad realmente innecesaria, o sea que por ilustrar simulaciones bien, pero en una aplicación real seguramente yo pondría simplemente la constante 1, pero en fin, pues por ilustrar lo vamos a dejar en dinámico en simulaciones posteriores, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a concluir. En este vídeo hemos cargado un modelo de bucle cerrado donde había un multibucle y un cascada y nos hemos dado cuenta que una vez está conectado dicho multibucle más cascada, aunque a frecuencia 0 las referencias van al sitio, resulta que alrededor de 1 radián por segundo, en estos órdenes de tiempo de entre 5 y 10 segundos, pues pasan cosas, pero se ha visto que si yo consiguiera un ancho de banda de esta cancelación de perturbaciones o de desacoplamiento de 10 radianes por segundo sería suficiente y que dicho ancho de banda realmente se consigue con implementaciones constantes tanto del feedforward como del desacoplamiento. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.